Ministerios de Benecer. Así que, una pregunta, sí, un poco indiscreta. ¿Cuántos han sido o cuántos realmente han recibido reivindicación este año? ¿Verdad? Muchos de nosotros. Entonces, ¿sabe qué? Miren, un buen consejo es que, miren, la proclama no termina ahí. No es que nosotros, ya porque es una proclama, ya terminó este año, no vamos a recibir reivindicación. No, siempre está la provisión, siempre está la abundancia, siempre está todo lo que el Señor nos quiera dar. Así que va a haber reivindicación, va a haber restitución siempre. Así que, si me ayudan a orar, por favor, para que la palabra, dispongamos nuestro corazón. Al final nos vamos a sentar a la mesa. Le agradezco pues su fidelidad, le agradezco su disposición. No sé si estamos listos ya. ¿Ya estamos en vivo? Bueno, saludamos a los que nos escuchan y nos ven. Les mandamos un abrazo. Vamos a orar por la palabra en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por este momento. Te pido, Señor, que en el nombre de Jesús tu palabra sea más que grabada y cincelada en nuestros corazones. Señor, que podamos recibir un espíritu de revelación, un espíritu, Señor, de santidad, un espíritu, Señor, de conocimiento, de sabiduría, para que podamos, Señor, ser fieles a ti. Que en el nombre de Jesús, al final, Señor, al sentarnos a la mesa, nosotros podamos experimentar esa renovación, Señor, de los pactos que tienes para con nosotros, porque son pactos, Señor. Es un solo pacto, el pacto de abundancia, el pacto de vida eterna, el pacto de gracia. Pero hay muchos pactos, Señor, hay muchos pactos que tú has hecho con nosotros, Señor, en esa bendita misericordia, promesas, sueños y cosas que están ahí. Te ruego por Colombia, Señor, te ruego por Honduras, por Estados Unidos, Señor, por el centro, el norte, Sudamérica, Señor, hasta donde llegue esta palabra. Te pido por Israel, Señor, te pido por nuestra familia, te pido por mis hermanos, te pido, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, por nuestras peticiones que las levantamos junto con la nuestra, peticiones de sanidad, peticiones de provisión, peticiones financieras, familiares, de todo tipo, Señor. Esta mañana las ponemos en tus manos. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a iniciar, hermanos, con el favor de Dios. Miren, cuando nosotros, ahí estamos. Cuando nosotros, por ejemplo, si alguien está enfermo, busca a quién. Un médico. Si alguien necesita una situación, la moto o lo que sea, uno busca un especialista en eso, un mecánico o un ingeniero que tal vez tiene un taller especializado. El caso es que cuando nosotros tenemos una necesidad, siempre buscamos, bueno, solo tomo el tiempo aquí, estamos bien. Cuando tenemos una necesidad, siempre buscamos a la persona indicada. Y fíjese que de eso se trata, por eso estamos reunidos, por eso se conectan las personas, por eso vamos a las iglesias, por eso buscamos de Dios, por eso oramos, ayunamos y hacemos todo este tipo de cosas para el Señor, porque lo buscamos a Él. Miren, desde el principio de la creación, Dios se ha como esforzado por revelar su naturaleza y el carácter. Por ejemplo, ustedes saben que Dios tiene una naturaleza, es decir, ¿cuál es su naturaleza, por ejemplo? Si me ayudan a predicar, ¿cuál es su naturaleza? Cuando yo me refiero a la naturaleza, la suya, ¿cuál es? Como usted es, pues, ¿quién es usted? ¿Qué cosas buenas tiene? ¿Qué cosas no tan buenas tenemos? Pero sobre todo, esta mañana, con la ayuda del Señor, yo quisiera desarrollar ese tema, que tiene que ver mucho con lo que nos vamos a sentar a la mesa. Entonces, miren, cuando vemos Génesis, por ejemplo, y quisiera hacerle una introducción quizás un poco tal vez despacio para que podamos guardar en nuestro corazón esta palabra. Miren, cuando cuando vemos Génesis 1 en adelante, encontramos nombres, indicaciones, por aquí tengo algunas notas, y atributos de Dios. Vemos cómo Dios se manifiesta a partir del libro de Génesis. Entonces, pasen adelante, por allá, ahí, por aquí. Gracias, bendiciones, pasen adelante, bienvenidos. Entonces, hermanos, cuando en el libro de Génesis vemos al Señor, nos damos cuenta que hay atributos, vemos la naturaleza de Dios, vemos Dios manifestarse. Entonces, yo les haría una pregunta esta mañana, que es que miren, que Dios, perdón, Señor, que no te dije, pero ayúdame, Padre, a darme sabiduría y que el Espíritu Santo me dé revelación, pero sobre todo se la dé a usted para que pueda entender hacia dónde lo quiero llevar esta mañana, que nos vamos a sentar a la mesa del Señor. Entonces, miren, desde los tiempos bíblicos,
O sea, desde la antigüedad el nombre, diga conmigo el nombre. El nombre era sumamente importante, no que hoy no lo sea, pero no sé si se ha dado cuenta, se ha fijado que ahora como que dudan de uno, o será que solo de mí. Es que le pongo un ejemplo, perdonen, aquí nosotros los colombianos, como digo yo, a veces yo ya aprendí eso, mira, voy saliendo, digo, media hora más, mira, ya voy llegando, no, unos 20 minutos más. Eso pasa acá, pasa en Honduras y pasa en todos lados, pero como que nosotros nos vamos acostumbrando. Ahora, les digo el nombre porque puede ser que nosotros en algún momento perdamos credibilidad, y no es de eso que les quiero hablar. Cuando quiero, pues tal vez estoy haciendo la analogía, porque muchas veces nosotros, yo les he comentado a mi abuela, mi abuelo, yo me acuerdo que mi abuela sobre todo, que era la matrona de la casa, mi abuela decía, decile a fulano de tal que digo yo, y hermano, era santa palabra. Ahora, ¿seremos nosotros capaces de decir ahora, decile a fulano de tal que digo yo que voy a llegar? ¿Nos creerán? Bueno, entonces dejemos ahí un rato porque tal vez lo veo incómodo ahí, es que nos pasa a todos, pero vayamos al Señor. Entonces, desde la antigüedad, el Señor nos ha hablado del nombre, y uno dice, ¿pero el nombre de qué? Cuando usted va a un lugar, usted busca al doctor que se llama doctor X, o la doctora Y, o el abogado X. Entonces usted va específicamente al nombre. Es que, ¿por qué le hablo del nombre? Porque, miren, hay un secreto en el nombre del Señor. Y nosotros, porque si usted, por ejemplo, y yo viendo este tema decía, Señor, mano, a veces uno pasa de noche, ¿va? Por este tipo de temas, o ve un versículo y no se da cuenta. Es que, por ejemplo, si usted está en una batalla, ¿usted qué hace? Invoca a Dios, ¿verdad? Acuérdese, es un solo Dios, no van a salir diciendo, el pastor nos habló de 14 dioses, no, tranquilo, no le voy a hablar de 14 tampoco, sino que si, por ejemplo, imagínese que en este momento está en una batalla y usted invoca el nombre del Señor, pero ¿qué nombre invoca? Gibor es uno, Nisi, bandera, estandarte, pero también está el Señor de los ejércitos, o sea, Jehová de los ejércitos. Entonces, muchas personas a veces no reciben porque, pero mire, yo cuando me he gozado este tema y se lo voy a poner ahí en un ratito, pero cuando yo miraba esto, yo digo, Señor, hasta el Señor ahí, Él establece su soberanía. Entonces, miren, vamos a hablar de el Señor. Cuando decimos el Señor es de Dios, de nuestro Padre, el que nos ama, el que nos ha escogido, pero lo vamos a ver en esas facetas, vamos a conocer su naturaleza, tal vez no toda, y vamos a conocer esas facetas, porque a través de eso es lo que el Señor nos quiere ayudar. Miren, es importante conocer el nombre del Señor. Cuando digo el nombre es importante cómo Dios opera. Es que, mire, este es un tema, les invito, vamos a reactivar nuevamente la doctrina avanzada y ahí vamos a ver esa parte de la cuadridimensión del Señor y ahí se van a dar cuenta cómo opera Dios. Miren, Dios es una unidad compuesta. Dios es una unidad compuesta que opera como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero es un solo Dios, les aclaro, es un solo Dios que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Igual con el nombre, Dios opera, por ejemplo, si Dios se va a enfrentar a una batalla, no va a llegar como Jehová proveedor, Él va a llegar como el Señor de los ejércitos. Entonces, Dios quiere ayudarnos, porque Él desea obrar en nosotros, y esta mañana con la ayuda del Señor, cuando nos sentemos a la mesa, el rema es, si usted me pregunta, pastor, ¿y cuál es el rema? El rema, ¿sabe cuál es? Que cuando usted se siente a la mesa, invoque al Dios que necesita. Ya días yo venía con este tema ahí madurándolo, porque puede ser que usted está con alguna necesidad, pero está invocando al Señor de los ejércitos. Entonces, por eso la necesidad tal vez no ha sido suplida, porque está invocando en el lado equivocado. Dios es soberano, le aclaro, ¿verdad? Entonces, Éxodo 3:6 dice de esta manera: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mire, así rapidito le cuento la historia. Si usted pues es acucioso, léala ahí por favor en Éxodo 3 a partir del versículo 1. Mire, Dios escuchó el clamor del pueblo. El pueblo estaba cautivo, 400 años cautivo. ¿Cómo es que decían ellos? Dios nos ha dado una promesa, pero nosotros aquí estamos cautivos, ¿qué vamos a hacer? Entonces viene el Señor
y se manifiesta, y al primero que se le presenta es a Moisés. Entonces usted conoce la historia. Moisés sube al monte cuidando las ovejas de su suegro, y cuando está allá, él mira una zarza que ardía. Usted sabe que la zarza es como la estopa, o como allá en Honduras se usa algo que le dicen llamarada de tusa. La tusa es, pero no la tusa de acá, ¿va? La tusa de acá es otra cosa. La tusa de Honduras es lo de la mazorca, lo que se bota de la mazorca. Bueno, eso, no les entendí, pero eso. El caso es que eso es una llamarada. Usted le pone fuego y eso enciende y se vuelve a apagar. Entonces, raro, Moisés vio que una zarza ardiendo y no se apagaba. Entonces dice la palabra que el Señor ve que Moisés viene y le habla y le dice: Moisés, Moisés. Y Moisés le dice: Señor, heme aquí. Entonces le dice: mira, pues yo soy tu Dios, aquel que he descendido porque he escuchado. No, el Señor dice: he visto que mi pueblo está sufriendo. Dios mira, hermano, Dios mira cuando nosotros sufrimos, Dios mira todo lo que nosotros hacemos. Entonces le dice: he visto que mi pueblo está sufriendo y he escuchado su clamor. Entonces Dios mira y espera que nosotros clamemos. Entonces el pueblo de Israel clama y le dice, pues tal vez se lo estoy parafraseando en algún momento, le dice el Señor: ¿sabes qué, Moisés? Te voy a mandar a ti y te voy a nombrar a ti para que seas el libertador. Y comienza Moisés pero Señor, ¿quién soy yo? Acuérdense que Moisés tenía 40 años en Egipto, pero después de 40 años se fue al desierto, es decir, se fue ahí donde su suegro Madianita. Entonces, ¿qué pasa? Moisés le cambió su perspectiva. Entonces a veces los desiertos nos cambian la perspectiva, pero viene Dios y le recuerda cuál era su naturaleza de libertador que él tenía. Entonces viene Moisés y dice: Señor, pues ¿qué voy a hacer? Porque era importante saber, porque él se iba, imagínese a alguien que se había ido 40 años de la vida de ellos y después regresa a decirle: ¿saben qué? Dice el Señor que los va a liberar, pero por mí, me va a usar a mí para liberarlos. Entonces él le dice: ¿en nombre de quién, Señor, lo hago? Entonces por eso le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Eso, ¿por qué se lo dijo? Porque era un Dios de pactos. Entonces Dios es un Dios de pactos y hoy nos vamos a sentar a la mesa a renovar esos pactos. Entonces Dios le estaba recordando que Él nunca olvida sus pactos y que las mismas promesas que generacionalmente le había dado al pueblo de Israel son las mismas promesas que están vigentes para nosotros hoy. Gracias por el entusiasmo, pero son las mismas promesas. Es que mire, por Abraham, en la simiente de Abraham, Cristo, la simiente de Abraham, y nosotros a través de Cristo heredamos todas las promesas. Con respeto lo digo porque sé que lo escuchan algunos, pero eso es lo que les molesta a veces a los judíos, que dicen: ¿cómo esos incircuncisos? No incircuncisos, ¿cómo esas personas? ¿Cómo es posible que Dios los ame? Así nos ama el Señor, como somos. Mire a su vecino y dígale: así te ama el Señor. Entonces, todas esas promesas generacionales, Dios se las estaba recordando a Abraham y le estaba diciendo: sabes, el pacto sigue vigente, las promesas siguen vigentes. Entonces, el nombre para Moisés era la credencial en nombre de quien iba. Entonces se da cuenta, nosotros tenemos que saber: ok, Dios, yo necesito, por favor, Señor, que operes, por favor, en el nombre de Jesús, en este nombre, porque estoy teniendo este problema. Lo vamos a ver. Entonces, Éxodo 3:14 dice, ahí donde le dice, entonces Moisés le dice: Señor, ¿en nombre de quién voy? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hermano, es que la soberanía de Dios es extraordinaria. A mí esa palabra me pone hasta a temblar. Yo soy el que soy. Recuerdo cuando allá estaba en problemas, no recuerdo, sino que he leído, porque no viví esa época, pero cuando estaba en problemas el apóstol Pablo, y le decía: Señor, perdóname, como que comenzó a reclamarle, ¿verdad? Creo que todos en algún momento reclamamos. Y le dice el Señor: bástate mi gracia. Como quien dice: no me alegues más, no me digas más. Entonces el Señor aquí le estaba diciendo: Moisés quería argumentar tanto y llevar tanta evidencia,
¿Y sabe por qué Él les dijo, yo soy el que soy? Porque eso es lo mismo que el Señor nos dice esta mañana. Yo soy el que soy. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios le estaba diciendo es, sabes, ese pueblo conoce mis promesas. Ese pueblo sabe que generacionalmente yo los voy a bendecir. Entonces, que no nos olvidemos de las promesas de Dios. Entonces, por eso el Señor esta mañana nos dice, yo soy el que soy. En otras palabras, en buen catracho y en buen colombiano, ¿sabe qué es eso? Como tú me necesites, dice el Señor esta mañana, yo me voy a presentar. Gracias por el entusiasmo. Pero como tú me necesites en esta mañana, yo me voy a presentar. Éxodo 3:15, nada más poniéndole el cimiento. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. Aquí nada más le aclaro, cuando dice Jehová, en esta es YHWH, es decir, el nombre. El Shem, que le llaman el Shem, que es el nombre. Entonces, mire, aquí se lee Jehová porque algunos estudiosos, no recuerdo quién fue que lo hizo, pero lo que hicieron fue que uno de los nombres del Señor es Adonai. Entonces, agarraron las vocales de Adonai, las combinaron con YHWH y se formó el nombre de Jehová, de Yahweh, dicen otros, pero al final le dice, diles a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Dios es un Dios generacional. Me ha enviado a vosotros y este es mi nombre para siempre. Y este es mi nombre para siempre. ¿Pero cuál nombre? Yo soy el que soy. Entonces ese nombre es vigente aún en este tiempo para nosotros. Ahora, eso, pastor, ¿y qué hacemos? O sea que nos vamos a olvidar de Cristo. No, precisamente a eso vinimos, porque en Cristo todos estos nombres se conjugan para que a través de Cristo y en Cristo nosotros podamos acceder a estos nombres, porque aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Y dice, pastor, póngamelo en pie de imprenta, dice la palabra en Hebreos 13, creo que es Hebreos 11, donde dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, Cristo es el nombre. Cristo esta mañana nos viene a decir, y nos vamos a sentar a la mesa, a que te pregunta o nos pregunta, incluso a los que nos ven, ¿cómo quieres que me manifieste? Mire hasta dónde es el Señor con nosotros. ¿Cómo quiere usted que Dios se le manifieste? Entonces esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de yo soy el que soy. Ese es el tema que vamos a hablar esta mañana. Entonces, lo que nosotros necesitamos de Dios en la manifestación de Él en su soberanía esta mañana, pues Él se va a manifestar. Pero ojo, esto es por fe. Es que miren, todo en el Señor es por fe. Todo en el Señor es por fe. Porque cuando nosotros no aplicamos fe a lo que estamos haciendo en el Señor, entonces por eso a veces podemos tener pocos resultados. Entonces vamos a ver el primero, voy a correr porque sí creo que me he excedido en la introducción. Miren, el primero es Jehová Jireh, el Señor proveerá. ¿Usted cree que Dios va a proveer? Amén. Dios provee, pero mire qué tremendo, porque hermano, es que a mí me sorprende el Señor, hermano, a mí me sorprende el Señor. Gracias, eso le iba a decir que cerrara y que avise cuando vaya a entrar, por favor. Miren, a mí me sorprende el Señor cómo provee. Y fíjese que yo puse, miren, Dios provee y suple nuestras necesidades. Ahora, cuando lo que pasa es que aquí creo que lo puse adelante, esto quizás lo puse interpolado ahí, pero le va a servir. Miren, cuando dice que el Señor proveerá, Génesis 20, primero le voy a poner esto mejor y después me regreso allá. Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Miren, Génesis 22:14, si quiere solo tome nota. Y ahí al final, pues en su casa usted lo puede desarrollar. Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto, así dice el Señor, Jehová Jireh, así dice el Señor, hoy dice, en este monte Jehová se ha provisto. Entonces miren, aquí hay muchas cosas que trasladarle de parte del Señor. Recuérdese, entonces, si usted, por ejemplo, para llevarlo en contexto y que no perdamos el hilo hasta donde lo quiero llevar con la ayuda del Espíritu Santo, miren, si usted esta mañana necesita provisión, entonces tiene que invocar al Dios proveedor. No sé si me doy a entender, pero es Dios operando en su soberanía.
Eso es que yo le he dicho, en el cielo hay departamentos, en el cielo hay banco. Dice Pablo, el apóstol Pablo, yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces en el cielo hay un banco. Todo lo que nosotros hacemos en lo financiero, en el cielo se acumula. Todo lo que en el cielo hay un banco de obras. Todo lo que nosotros hacemos, obra, allá se anotan. Hay contabilidad. Y no dice la palabra, pues, cuando de los talentos, que el que no reprodujo el talento, le dijo, quítenselo y déselo al que produjo. Entonces en el cielo hay contabilidad, en el cielo hay finanzas, en el cielo hay de todo. Entonces, esta mañana, con la ayuda del Señor, vemos que en Génesis 22:14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Entonces paremos acá, mire, antes de la provisión, Dios va a probar nuestra fe. Porque si usted lee en el contexto, Abraham, ¿qué pasaba con Abraham? Si me miran acá, olvídense de Felipe ahí, que ay, Felipito nos va a ayudar al final. Entonces, miren, cuando yo miraba esto, yo decía, Señor, no me pruebes como Abraham. Porque antes de la provisión, Dios va a probar nuestra fe. Entonces usted conoce la historia. Abraham, Dios le había prometido que generacionalmente, a través de Isaac, iba a tener descendencia. ¿Y cómo es que Dios le hace el milagro, le provee, le da un hijo aún a la edad que él tenía? Aún cuando todo parecía imposible y Dios le provee. Entonces viene y después se lo pide. ¿No le parece contradictorio? Entonces vamos a entender de que Abraham lo asimiló, pero es que sabe, Abraham fue entrenado. Entonces, mire, no nos quejemos o no veamos todo lo que nos pasa en Dios, porque es un entrenamiento. Entonces digamos, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Cada cosa que nos pasa en Dios, sea buena o sea mala, veamos, Señor, cuál es la enseñanza que me quieres dar en relación a esto. Entonces, nosotros vemos aquí, rapidito le cuento, usted conoce la historia también. Abraham, Dios le provee un hijo. Abraham viene y le dice, a través de Isaac tendrás descendencia, pero luego se lo quita o se lo pide. Entonces dice que Abraham, Dios le dice, dame tu hijo, al único, al que amas. Entonces Abraham lo entendió y le dijo, sí, Señor. Y aquí hay una figura muy bonita. Miren, entonces viene Abraham y le dice, prepara 2 criados y le dice a Isaac, nos vamos a ir allá a Melgarles. Ven que sabe, ¿verdad? Mi amén dice, bueno, por si no quiere ir, vamos a ir más allá entonces vamos a ir a Melgar, le dice, vamos, y se va Isaac, pero le dice, papá, ¿y por qué llevas leña? ¿Y por qué llevas fuego? ¿Y por qué llevas un cuchillo? ¿Y el holocausto dónde está? No, le dice, allá Dios proveerá. Entonces se da cuenta que cuando nosotros no tenemos nada, estamos en el Señor, estamos perseverando, entonces tenemos que entender que en algún momento Dios nos va a probar, para ver si realmente solo le servimos y lo bendecimos cuando todo va bien. Entonces viene Abraham, y usted conoce la historia, comienza a caminar con Isaac y con sus criados. Llegan al lugar, después de 3 días, hay algo muy hermoso. Después de 3 días llegan, ven el monte, y hay algo muy hermoso ahí. Fíjese que él le da la leña a Isaac como figura de Cristo, que en un madero nos iba a dar redención. Y nos iba a proveer a través de la muerte y resurrección de Cristo, nos iba a dar vida eterna. Entonces, usted conoce la historia, suben, y estando arriba, es que mire, dice, de acuerdo a los comentaristas, dicen que Isaac tenía más o menos unos 30 y algo de años, 30, 32 años. Hermano, qué obediencia la de Isaac. Perdone, Isaac sabía. Isaac mira que hay leña, que el papá lleva el cuchillo, que el papá lleva el fuego. Pero ¿y dónde está el holocausto? Y dice Isaac, no, aquí me van a dar chicharrón, dijo él, pero ¿qué voy a hacer? Entonces él en obediencia. Entonces Dios prueba nuestra fe, pero también prueba nuestra obediencia. Entonces, cuando Dios se manifiesta como Jehová Jireh, el Jehová, o sea, el Dios proveedor, sí nos va a proveer, pero nos va a probar. ¿Sabe cómo nos va a probar? Para que nosotros siempre le tengamos a Él y hagamos un altar. Porque aquí, en Génesis, entonces mire, cuando yo les decía que Dios proveerá, esto es lo que Dios iba a hacer en su vida. No sé qué necesita de todo eso, tal vez solo se lo leo rápido. Dios proveerá. Cuando le pregunta a Isaac, pero papá, ¿dónde está el cordero? Entonces le dice, Dios proveerá. Entonces Dios proveerá es que Dios ve, que Dios se va a aparecer, que Dios va a probar, que va a atender, que va a descubrir algo en nuestras vidas,
que nos va a hacer discernir, que nos va a enseñar, que nos va a hacer entender, que nos va a hacer escoger, examinar, que nos va a hacer gustar, informar, levantar, manifestar, maravillarse. ¿Cuál de esas necesita? Que Dios nos va a mostrar, que se va a presentar, que va a proveer, que va a reconocer, mire, nos va a dar visión, que nos va a visitar. Entonces, cuando Abraham le estaba diciendo a Isaac, ¿sabes? Dios proveerá. Abraham lo estaba viendo en una dimensión como ya lo había conocido, porque hermano, perdone, si le había dado algo imposible, ¿cómo no lo podía resucitar? Entonces él la tenía clara. Entonces esta mañana yo le quiero decir de parte del Señor, mire, Dios va a proveer. Entonces, ¿sabe cuál ha sido quizás nuestro problema? Hemos invocado al Dios proveedor. Señor, ayúdame, por favor, ayúdame en esto. Pero quizás nuestra fe ha menguado, quizás nuestra fe ha fallado. Pero ¿sabe por qué tal vez no nos ha dado no nos ha resuelto, el Señor? Porque puede ser que nosotros, en el momento que tenemos que presentar la ofrenda, no hablo de ofrenda monetaria, no, tenemos que tener altar. Entonces Dios mira si nosotros tenemos altar, porque nosotros solo queremos la provisión, pero no queremos el altar, porque en el altar hay sacrificio. El altar es sacrificio. Entonces el cristiano muchas veces solo quiere la provisión, pero no quiere la prueba, no quiere el altar, porque en el altar nosotros a veces nos tenemos que subir voluntariamente. Es que mire, Dios, se lo digo, ya a mí ya días lo hizo, pero yo le digo, Señor, tranquilo todavía, pero ¿saben qué? Dios nos va a pedir cosas, Dios siempre pasa pidiendo cosas. Entonces, cuando Abraham le dice a Isaac, Dios va a proveer, es todo esto y más. Entonces, ¿qué necesita usted? ¿Necesita visión? Tal vez no tiene visión, tal vez necesita que Dios lo visite, tal vez necesita que Dios le provea, que Dios le examine, tal vez necesita que pueda discernir algunas cosas. Entonces, cuando yo miraba esto decía, Señor, ayúdanos, porque Abraham tenía que distinguir entre la promesa y el que hace la promesa. Ese es el problema en nosotros, que a veces nosotros recibimos la promesa, pero no distinguimos cómo manejar el proceso de la promesa. Cada promesa tiene un proceso. Y en ese proceso tiene que haber altar. Para que la promesa se materialice, tiene que tener altar. Usted tiene que tener altar en su casa. Y no hablo, con respeto lo digo, de esos nichos que usted conoce que se dan en ciertas casas. No hablo de eso, no. Tiene que haber altar en nuestro corazón. Tiene que haber altar en la familia. Tiene que haber altar en lo que nosotros hacemos. Entonces, en el monte, ¿por qué creen que Dios lo subió al monte? Dice que 3 días lo vio. 3 días representa los 3 días que Cristo que murió y resucitó al tercer día. Entonces en el monte hay resurrección. Entonces el altar que levanta ahí en agradecimiento Abraham es que Dios se manifiesta. Entonces cuando nosotros tenemos altar, Dios se va a manifestar como el Dios proveedor. Entonces nada más revisemos, a eso vinimos. Entonces en la mesa nos vamos a sentar y le vamos a decir, Señor, yo invoco a ese Dios proveedor. Tal vez no tenía altar, pero yo soy un altar, Señor, por favor, mi familia es un altar. Entonces tenemos que revisar qué cosas se están dando, porque en el monte se va a dar ese nivel que necesitamos subir de nivel, hermano. Hay cosas, mire, Dios quiere proveernos, pero necesita que subamos al monte y que ahí presentemos un sacrificio. Pero el sacrificio se va a evidenciar con el altar. Todos sus sacrificios el Señor los tiene en el hueco de su mano, el Señor los conoce, están en el libro de las obras, están en el libro de las memorias. Pero Dios necesita que usted aquí tenga un altar, que usted siempre le recuerde que Dios no lo va a dejar solo, que Dios no nos ha dejado, que Dios siempre nos va a proveer. ¿Por qué? Porque Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Mire, a todas vuestras necesidades. Dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire, yo le he dicho que en mi locura yo le dije al Señor, Señor, mándame un poco de esa herencia que tengo ahí en el cielo. Si es que mire, tenemos que ser osados. Si Dios dice que somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, entonces tenemos derecho a las herencias que en Cristo heredamos. Y dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿sabe qué? Sus necesidades son como esas vasijas vacías
que Dios quiere llenar como se la llenó a la viuda con aceite para que nunca escaseara. Gracias por el entusiasmo, pero ahí vamos, hermano. Entonces, sus necesidades, si usted necesita que le provea el Señor, entonces la necesidad es como la vasija que Dios quiere llenar. Pero usted necesita decirle, Señor, ¿sabes qué? Gracias, yo creo, porque mi Dios proveerá todas vuestras necesidades. Entonces le pregunto, Dios quiere llenar su vasija, pero ¿tiene vasija usted? ¿Tiene cántaro? Sí tiene, hombre, el corazón es su cántaro, su espíritu, su alma, usted es un cántaro. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí lo que decía Yani en la ofrenda, tenemos que vaciar todo lo que tenemos y decir, bueno, Señor, esto no me sirve. Mire, es que comience, yo ya comencé también, yo comencé a botar, o ya quiero comenzar a botar un montón de cosas que en la casa, hermano, uno entra a la casa, Dios, hay rincones, hermano, que uno abre la puerta y mejor la cierra, ¿va? Entonces, eso haga en su corazón, abra la puerta del corazón, diga, comience a sacar, porque en la medida que nosotros saquemos, Dios va a ir llenando. Entonces hay espacios que quizás Dios no lo ha llenado porque lo tenemos lleno de otras cosas y quizás estorban al propósito y la promesa que Dios nos quiere dar. Entonces mi Dios proveerá todas nuestras necesidades. Si usted no agarra esa promesa esta mañana, hermano, entonces sí, al final nos arreglamos ahí en la Santa Cena, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces me llamó mucho la atención. ¿Cuáles son esas riquezas de gloria? Se la dejo de tarea a los muchachos aquí que son estudiosos para que me digan, pastor, encontré estas riquezas. En serio, muchachos, se las dejo de tarea para que, ¿cuáles son las riquezas en gloria? ¿Cuáles son las riquezas en gloria en Cristo Jesús? Entonces, primero, ¿cómo quiere? Dice el Señor esta mañana, yo soy el que soy. Perfecto, Señor, aquí estoy. Entonces, bueno, todos necesitamos un Dios proveedor. Perfecto, Señor, ok, tengo que tener altar, me vas a probar, ni modo, Señor, pero aquí estoy en fe, voy a perseverar, ¿sabe qué pasa? Cuando tenemos altar, pasamos fácil la prueba. Hay gente que no pasa fácil la prueba porque no tiene altar, sino que comienza, perdonen, no ustedes, otros en otra galaxia, no tienen altar, sino que comienzan a ladrar. A ladrar ahí, como decíamos nosotros, que venía en la mañana con alguien ahí, entonces me decía, mira, ¿te has fijado que dice que una psicóloga, le traslado el consejo, me pareció atinado, dice que una psicóloga le dio un consejo, mire, me dice, yo a veces voy manejando, y yo soy el del problema. Tal vez cerré a alguien o tal vez rebasé a alguien o hice alguna maniobra difícil. Y de repente, hermano, y es que ahora viera a las hermanas, me dice, las hermanas ahora manejando, ahí le comienzan a regañar a uno y a decirle de todo tipo de cosas, y los hombres y las mujeres. Entonces, ¿sabe qué hago yo? Un buen consejo que sigo. Yo me hago el loco, me dice. Entonces, yo sé que la persona está ladrando allá, me dice, y comienza a gritar y desventurada, y yo me hago el loco y volteo a ver para otro lado. ¿Sabe por qué? Es que me gustó el rema, fíjese, me dice, ¿sabe? Yo no me voy a dejar impregnar del veneno que ella tiene o él tiene, me dice. Entonces, cuando nosotros contestamos un insulto, entonces nos estamos dejando impregnar por ese veneno y nos fuimos en la misma situación que esa persona quería. Entonces, el siguiente que necesitamos esta mañana con la ayuda del Señor es Jehová Rafa, el Dios sanador. Miren, todos necesitamos sanidad, sea física, sea espiritual o sea de otra manera, todos necesitamos sanidad. Voy a correr acá, bueno, lo pusieron, ¿verdad? Jehová Rafa, o sea, el Señor, el Dios sanador. Dice Éxodo 15:23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso dijo, ¿qué hemos de beber? No aprendieron la lección. Más adelante se van a dar cuenta que este pueblo no aprendió la lección. Éxodo 15:25 dice, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos, ordenanza y ahí los probó. ¿Se da cuenta? Es que Dios, miren, nada es gratis en la vida, hermano. La salvación sí es gratis. Qué lindo, Señor, gracias. Pero Dios cada vez que va a operar, va a revisar, va a probar y va a demandar algo de nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar listos. Entonces dice que ahí les dio estatutos, ordenanza y ahí los probó. Entonces miren, Dios, bueno, usted conoce la historia. Viene Moisés y los convence y dice, porque comienza a hacer señales. Las señales que Moisés le muestra, que tira la vara, que se mete la mano aquí en el saco, sería aquí en la parte del pecho, y que cuando sale llena de ¿cómo se llama?
de lepra, gracias, y luego lo vuelve a meter y sale de manera natural y la gente, wow, decía, wow, pero esos wow que iban ahí, wow, diciendo wow, salen en pos de Moisés, salen en pos de la promesa, pero van murmurando. Entonces llegan, mira hermano, este pueblo, a veces nos parecemos, hermano. Por eso yo le digo, Señor, gracias por tenerme paciencia. ¿Sabe? El pueblo de Israel, con respeto lo digo, acababa de pasar el Mar Rojo, hermano. Se había abierto el Mar Rojo de una manera extraordinaria. Habían pasado en seco y estaban ahí, hermano. Póngale que llegaron, estamos aquí en la 77, póngale que llegaron allá a Chapinero. Y en Chapinero, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a beber? Moisés, ¿y qué vamos a hacer aquí? ¿Y dónde hay aquí para ir a jugar fútbol? Ya estoy poniéndole salsa a los tacos, pero entonces este pueblo comienza a reclamarle a Moisés y acababan de ver la provisión de Dios, que más que la provisión, acababan de ver el milagro del Señor. Entonces comienzan a decirle, ¿qué vamos a beber? Por eso, miren, no murmuremos, porque el que mucho murmura, Dios le va a probar algo. Porque el pueblo murmuró, entonces dije el Señor, están murmurando, vamos a ver qué es lo que tienen. Entonces, mire, cuando habla del Dios sanador, es un Dios que va a remendar con puntadas. ¿Por qué creen que Dios remienda con puntadas? Todos tenemos alguna cicatriz que un médico nos suturó. Pero ¿qué ven en la cicatriz ustedes? Aparte de la cicatriz, unos puntitos, ¿va? ¿Sabe por qué? Porque eso nos recuerda el Señor, que Él siempre va a estar pendiente de nosotros, que Él nos va a sanar, pero que no nos olvidemos que todo viene de Él. Entonces Dios, el Dios sanador, en esta mañana que nos vamos a sentar, Él quiere curarnos, quiere arreglar cosas, quiere cuidarnos, quiere ser nuestro médico, quiere restaurar, quiere sanarnos, quiere sanear. Mire, me gustó esa palabra, sanear. O sea, es decir, que Dios quiere también limpiar nuestro interior, porque ese es el Dios que tenemos. Entonces, cuando usted se siente, dígale, Señor, sabes, yo necesito el Dios que trae sanidad, pero le tengo una noticia, que lo que Dios quiere a través de lo que nos enseña en el pueblo de Israel es cambiarle la dieta. ¿Por qué creen que Dios le dijo? Miren, algunos comentaristas dicen que el árbol que echó Moisés ahí, el árbol que echó en las aguas que estaban amargas, dice que por encima las aguas eran dulces, pero en cierto nivel como que tenían cierta acidez, como que convirtió la acidez o la alcalinidad, la cambió. Porque dice que cuando ellos tomaron esa agua, su aparato digestivo lo que hizo fue limpiarlo de todo lo que comían en Egipto. Entonces hay personas que quieren sanidad, pero puede ser que tengan su aparato espiritual contaminado con otras cosas. Entonces Dios, cuando nos sentemos a la mesa del Señor, digámosle, Señor, límpiame. Por eso, si ustedes vieron, decía sanear, porque Dios no solo quiere sanidad física ni sanidad espiritual, sino que quiere sanear también nuestro espíritu, es decir, limpiarnos de cosas que quizás nos enferman. Entonces Moisés clamó a Jehová, Jehová le mostró un árbol, el caso es que usted conoce la historia, los prueba ahí. Entonces Dios quería cambiarles la dieta de Egipto. Ahora, no existen cambios si no tenemos obediencia, porque imagínense, ellos se amargaron frente a la amargura. Se amargaron, iban hacia la libertad, iban hacia la bendición, iban hacia las promesas, pero se amargaron porque dijeron, Señor, y nos trajiste aquí y no tenemos ni de beber. ¿Cómo es posible, Señor? Así somos a veces. Por eso la Santa Cena es una bendición, porque a veces somos brincones, decía la pastora Ninosca. Qué brincón es usted, decía. O sea, a veces brincamos por todo. Pero entonces el Señor nos dice, ¿sabes qué? Quiero cambiarte la dieta. Y miren lo que dice Éxodo 15:26. Ahí está la clave. Miren, después de esta prueba que ellos tuvieron, llegaron a un lugar que se llama Elín, que habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Entonces, después de la prueba, después de probarlo y darles estatutos, Dios les dijo, les tengo algo mejor. Entonces, les tengo una noticia esta mañana, que después de alguna situación de adversidad, Dios nos tiene algo mejor.
por el entusiasmo, pero bueno, después de todo lo que nos pasa, tal vez no es lo que nosotros esperábamos, Dios tiene algo mejor para nosotros. Y dijo el Señor, Éxodo 15:26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, Rafa. Entonces aquí hay, miren, pero aquí hay 4 cosas muy importantes. Oír, hacer, dar y guardar. ¿Qué? La palabra. Oír atentamente la voz de Dios, hacer lo recto delante de sus ojos, dar oído a sus mandamientos y guardar todos sus estatutos. Esa fue la prueba. Entonces Dios no les cambiaba el agua mientras ellos no cambiaban. Entonces vino Dios en su misericordia y dijo, ok, les cambió el agua para cambiarles la dieta. Entonces la dieta se cambia cuando nosotros oímos la palabra de Dios, hacemos lo recto delante de Él, le damos oído a sus mandamientos y guardamos sus estatutos. En otras palabras, cuando nos volvemos hacedores de la misma. Entonces la sanidad llega, pero tiene que, mire, no hay sanidad si no somos saneados primero. Y eso llega a través de oír la palabra, atenderla, hacer lo recto delante de Él, oír sus mandamientos y guardar sus estatutos. Por eso llega el Señor. Entonces yo digo, Señor, mire, ahí es donde Dios a uno le demuestra su soberanía. Esa es la naturaleza de Dios, su soberanía. Porque viene Dios, hermano, ¿qué esperaba el pueblo de Israel? ¿Qué esperaba Moisés? Que le supliera de agua. Y viene Dios y les dice, ¿saben qué? ¿Saben qué? Necesito que hagan esto. Échales el árbol, échale el árbol al agua, pero ¿sabes qué? Necesito que junto a la sanidad vienen otras cosas. Entonces, ¿sabe por qué lo hace el Señor? Para que la sanidad sea completa, necesitamos aplicar estas 4 cosas. Entonces, ¿qué necesitamos? Isaías 53, 4 y 5, usted lo conoce, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Pero por qué estamos enfermos? Yo con respeto lo digo, todos tenemos de una u otra manera alguna dolencia. ¿Sabe por qué? Hermano, es que es el tiempo que la iglesia se levante con autoridad. Es el tiempo, yo les he dicho, ya basta de que, hermano, nosotros a veces nos abandonamos. Yo no lo hablo de la enfermedad, porque a veces son situaciones que vienen por ancestros o situaciones por el ambiente donde vivimos y X o Y cantidad de cosas que pasan. Pero ¿sabe qué? Es el tiempo que le hablemos a nuestro cuerpo, háblele a su cuerpo, háblele a lo que está ahí, tal vez que no está bien, háblele, párese frente al espejo. Es que usted cree que es locura, pero no, y tampoco es un pensamiento positivista, no. Háblele si usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Entonces, ¿cómo es que dígale, Señor, perdona, mi cuerpo no está diseñado para estar enfermo toda la vida? ¿Quién dice? Su cuerpo está diseñado para gozar la vida, para ser feliz, y que si algo pasa lo podamos superar con la ayuda del Señor y la ayuda de los médicos que Dios pone. Pero no nos pongamos ahí, ¿cómo está fulano? Aquí empujando la carreta, ya no le empuje, súbase a la carreta. Sí, entonces hay gente, miren, no nos echemos a morir, hay dolencias, pasen adelante. Pasen adelante. Hay dolencias, aquí hay espacio, miren, perdonen que. Ahí, pasen adelante. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Entonces, hermanos, hay dolencias que a veces llegan. Hay dolencias que uno recibe y las tiene que lidiar. Entonces, Dios permite a veces enfermedades. Miren, decía nuestro apóstol general, el apóstol que Dios le dio la revelación de todo esto de los ministerios de Ebenezer, él decía que cuando Dios nos sana un cuerpo es porque está tratando un alma. Entonces revisemos si no tenemos cosas en el alma. Yo con respeto lo digo porque, por ejemplo, yo estoy peleando la batalla, tengo a mi mamá ahí con alguna dolencia difícil, pero ahí estamos creyéndole al Señor en el nombre de Jesús. Entonces yo estoy peleando la batalla. Yo le digo a mi hermana y mi sobrino, peleemos la batalla hasta donde el Señor decida. Pero sabe, tenemos que entender de que si Cristo en la cruz se llevó toda enfermedad, entonces agarrémonos del Dios sanador y digámosle, Señor, ahí dice, Señor, ahí dice. Entonces parémonos con toda autoridad. Entonces vamos con el siguiente. El siguiente es Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte. Mire,
Yo recuerdo, hay una película, ahí no me acuerdo, hombre, y les he dado la tarea y no me han ayudado ustedes, man. Miren, hay una película que actúa Denzel Washington y casi todos los actores de color ahí, Denzel Washington, Morgan Freeman, no, tranquilos, tal vez solo soy el carnal que mira televisión, ¿verdad? Pero todos ellos. Entonces es una película en la que hay un ejército y ellos son una compañía de soldados de color que nadie los quería, pero hay un capitán blanco que los agarra. No recuerdo cómo se llama la película, creo que algo de Gloria, algo así dice, algo de Gloria. El caso es que ese regimiento nadie lo quería. Hernando, aquí hay por si quieren enfrente. El regimiento nadie lo quería. Entonces él los entrena como soldados a ese regimiento de color. ¿Y qué creen que pasó? El regimiento de color conquistó una montaña, pero ellos sabían que no iban a vivir, porque era imposible. Creo que era la guerra entre los franceses y los ingleses, por ahí viene la cosa. Ellos sabían que no iban a llegar, entonces solo pidieron algo. ¿Sabe qué pidieron? Que nunca la bandera decaiga. Y si hay alguien que lleva la bandera y es herido de muerte, que alguien levanta la bandera y la lleve al frente. Sí, gracias. ¿Cómo se llama? Gloria se llama, se la recomiendo. Es buenísima, es un poco larga, pero es buenísima. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comienza la batalla, comienzan a perder. Un ejército valiente, hermano, iban avanzando y casi tomaron la montaña, pero ¿sabe qué me llamó la atención? Que nunca la bandera dejó de flamear. Entonces, que nunca Cristo deje de flamear en su vida. Que nunca, Él es nuestro estandarte. Entonces, por eso dice la palabra que veamos al cielo y digamos: Señor, gracias, porque siempre vamos a ver hacia arriba. A veces nosotros nos toca ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y tenemos que hacerlo, pero veamos al cielo y digámosle: Señor, gracias porque tú eres nuestro estandarte. Mire, el estandarte nos da identidad. El estandarte da identidad. Qué lindo. Bueno, no me va a decir que no todos tenemos ahí una camisita guardada a veces del equipo de nuestros amores. Cuando vemos el escudo, algunos hasta lo besan. Bueno, no todos aquí, bueno, tal vez solo yo, Señor. Tal vez solo yo soy el carnal que me gusta el fútbol. Entonces, mire, Éxodo 17:15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi. Pero aquí hay algo muy tremendo, hermano. Miren, hay dos formas en las que Dios se presenta, entre otras. Primero, Jehová de los ejércitos, que espero con el tiempo poder enseñárselos. Pero aquí, Jehová Nisi, es decir, Jehová nuestro estandarte o nuestra bandera, se presenta también para batallas. Miren, usted conoce la historia, tal vez rapidito se la cuento. En Éxodo 17, habla de que Moisés se junta con Aarón, con Josué, y ellos ven que el pueblo en este caso los amalecitas, los estaban afectando. Entonces viene Moisés, Dios le da la orden y le dice: sal y destruye a los amalecitas. Entonces, nosotros esta mañana tal vez necesitemos destruir un amalecita. Yo le he dicho que el amalecita, el problema es que, mire, el amalecita ataca a los que vienen cansados en la retaguardia. Entonces, tal vez puede ser que nosotros nos cansamos del evangelio, espero que no, nos cansamos del trabajo, nos cansamos de algunas cosas en nuestra vida. Entonces, corremos el peligro de que la amalecita nos pueda hacer daño. Entonces, ¿qué pasa? Miren, los amalecitas, aquí es bien importante esto, hermano, tenían empobrecido al pueblo. Y nosotros esta mañana, cuando nos sentemos a la mesa, digámosle: Señor, yo renuncio a toda pobreza, pero voy a revisar qué está pasando. Y perdonen, porque a veces dicen: ya van otra vez con la prosperidad. Perdone. Dios, el diseño de Dios es que nosotros, con el esfuerzo de nuestro trabajo, de nuestras manos, con las ideas que Él nos da, la empresa, el negocio, todo lo que desarrollamos, podamos salir adelante, porque Él va a bendecir la labor de nuestras manos, no como dice el apóstol allá, el rechinar de la hamaca, ¿va? Sino que la labor de nuestras manos. Entonces, Moisés se da cuenta que uno, entre otras cosas, afectaba al pueblo de Israel, era la pobreza. Dice que tenían al pueblo empobrecido. Entonces, ellos deciden atacar junto con el pueblo de Israel a los amalecitas. Pero aquí ocurría algo. Usted conoce la historia, que dice que Moisés sube al monte y cuando él levantaba las manos prevalecía Israel, pero cuando él bajaba las manos prevalecía Amalek. Entonces no baje las manos, no baje las manos.
Bueno, yo aprovecho para, yo no sé por qué, esto va con los ministros de alabanza. Siempre dicen, levante sus manos, pero no dicen cuándo bajarla, ¿va? No sé si... Tomen nota. Hasta uno a veces dice, bueno, uno es pastor, levante sus manos, hermano, pero no dice cuándo bajarla, ¿va? Entonces, no baje las manos, ¿sabe? Necesitamos a Ur y a Josué que nos ayuden. Aarón y Ur eran los que estaban, ¿va? Aarón y Ur eran los que estaban al frente, Josué estaba en la batalla. Entonces, necesitamos esta mañana, hermanos, al sentarnos a la mesa, decir, Señor, yo necesito Jehová Nisi, sí, Jorge. Ahí también, según recuerdo yo, era Josué y ayudaba a levantar las manos a Moisés. Entonces eso también nos indica que necesitamos un equipo. Sí, no, era Josué peleando, era Aarón y Ur los que estaban arriba con él. Aarón y Ur, sí, le sostenían las manos. Entonces, mire, Éxodo 14:14, la PDT, el Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse en qué. Difícil, ¿verdad? Difícil eso, ¿verdad, hermano? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Padre. Pero ¿sabe cuándo pasa esto? Cuando nosotros invocamos al Señor que pelea por nosotros. Entonces aquí hay algo muy importante, esto es específico, porque Jehová de los ejércitos pelea por todas las batallas que podamos estar librando y ni las que nosotros ni nos damos cuenta. Pero esta es una batalla específica. Entonces, si usted tiene una batalla específica esta mañana, al sentarnos a la mesa, dígale, Señor, yo he batallado y sigo batallando con esto, pero tú vas a pelear por mí y me vas a dar la victoria. Por entusiasmo, me vas a dar la victoria. Entonces, es que, hermano, perdón, el evangelio no es fácil. El evangelio hay que pelear. Perdone, ¿nos graduamos sin estudiar? No, todo en la vida tiene un costo. Todo tenemos que invertir tiempo, esfuerzo, dinero y muchas cosas más. Entonces, yo veo aquí que Dios está peleando por nosotros, pero ¿sabe qué? Mejor voy a ver para allá para que no se me moleste. Algunos ni armadura se ponen. ¿Tiene usted armadura? O está, como decía el domingo, allá está oxidada, allá tirada. Pongámonos la armadura, hermano. Perdone, Iglesia de Cristo de Benecer, Casa de Paz, los que nos ven y los que van a ver este video. Estamos en batalla. Y le cuento algo, una de las recomendaciones del apóstol en las enseñanzas es, hermano, tienen que preparar un ejército. Nosotros como iglesia ya no podemos estar allá toda la vida con aquellos berrinches y es que vos, que no, aquel, que el otro. No, es un ejército que Dios quiere que se levante, perdone. Hermano, el ataque moral a la familia, el ataque es fuerte a la iglesia, el ataque a nosotros donde vamos. A veces en los trabajos se levantan gigantes, a veces en las empresas, a veces en los ministerios. Entonces Dios quiere que tomemos autoridad y le digamos, Señor, aquí estoy, yo tengo la armadura puesta. Pero si tiene la armadura es porque va a ir a la batalla. Ahora, tranquilo, hermano, hermana, no es que vamos a andar en la calle ahí cazando brujas, va. Allá viene, venga, aquí estoy en el nombre de... No, Dios sabrá y le va a indicar cuándo actuar. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. ¿Y por qué entonces en la noche le da miedo? Anda, ve vos quién anda allá arriba, le dice. ¿Por qué en la noche usted tiembla con cualquier ruido? Y uno dice, ¿qué será? No sé por qué, hermano, en la madrugada se habrá dado cuenta que los ruidos se vuelven más fuertes, ¿va? En la madrugada uno escucha una puerta quizás a tres casas de uno y uno baja a ver si no es la de uno. Entonces, ¿sabe qué? No tengamos temor, pero tenemos que tener conciencia del Dios que vive en nosotros. Ese Dios que pelea la batalla por nosotros. Entonces el estandarte es, ¿sabe? Mire, cuando el pueblo de Israel salió a conquistar Jericó, cuando tenían que pasar Jericó para llegar a la tierra prometida, ¿sabe qué les dijo el Señor? Pon el arca a 2000 metros. Entonces Dios nos está diciendo esta mañana, no te olvides que mi presencia va contigo y te voy a dar descanso. Entonces en algún momento nos toca callar, pero en algún momento nos toca declarar las cosas. Voy con el siguiente, tal vez le voy a dar uno más. Jehová Shalom, el Señor es mi paz. ¿Tiene paz usted? Ay, sí, está en casa de paz. Mire, el pacificador prospera.
Ese fue Salomón. Jueces 6:24. Aquí hay otra enseñanza muy hermosa. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom o Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Miren, aquí hay otro pueblo que hace daño también al Señor, al pueblo de Israel, que son los madianitas. Entonces los madianitas, mire qué convito ese. Los madianitas se juntan con los amalecitas y los hijos del oriente y empobrecen al pueblo de Israel. Entonces hay mucho pueblo empobrecido porque tal vez son espíritus que los ha afectado. Y edificó ahí Gedeón un altar al Señor y lo llamó Jehová Salom. Entonces aquí hay algo muy tremendo, porque leía yo, entre otras cosas, que los madianitas destruyen los frutos. Entonces, si usted es alguien, yo espero que no, en el nombre de Jesús. Mejor voy a ver para allá. Miren, si usted es alguien que no da fruto en nada, es porque tal vez tiene un madianita que volarle la cabeza hasta, perdón por lo violento, pero sí, es que a veces, hermano, mire, uno va, hay gente que emprende un proyecto y fracasa. Sí, se puede fracasar. Creo que todos, bueno, por lo menos yo he fracasado en muchos. Los fracasos nos ayudan a crecer y nos ayudan a tomar medidas y decir, no es por aquí, es por acá. Hay que intentarlo, hay que emprender en el Señor y emprender en todo lo que Dios nos va dando a través del Espíritu Santo. Pero hay gente, fíjense bien, veamos nuestros padres, veamos nuestros abuelos. Uno dice, hey, aquí hay algo raro, porque hay gente que no da fruto, nunca da fruto. Y lo más triste es que no da fruto en la vida secular ni en la vida espiritual. ¿Y tiene a Cristo en el corazón? Sí, Cristo está ahí. Pero entonces Gedeón era un ejemplo. Mire, Gedeón era un libertador que Dios quería usar, como usted en esta mañana. Gracias por ese entusiasmo, pero bueno. Gedeón era alguien que el Señor quería usar. Llega a Dios mismo, como está el Señor en esta casa esta mañana, y le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Tú eres un valiente que te voy a utilizar. Entonces Gedeón queda viendo y le hace aquí. No sé si usted ha visto un TikTok, perdone, tal vez su pastor carnal, ¿va? Hay un TikTok que hay alguien que entra en un ascensor y una familia le hace una broma. Entonces llega primero la esposa y lo queda viendo así, no le dice nada. Al rato llega el esposo y lo queda viendo. Al rato llega el otro hijo. Llegan 4 personas y lo queda viendo. Entonces él comienza a revisarse. ¿Qué tendré yo? Dice, el caso es que a veces Dios llega, nos queda viendo. Y uno dice, ¿será que va a usar al otro? Es a usted, hermano, que Dios lo quiere utilizar. Es a usted, no es a nadie más, es a usted. A los que nos ven, es a ustedes que los quiere utilizar el Señor. Entonces llega, ve a Gedeón y le dice, te voy a utilizar. Pero Señor, ¿y dónde está? Entonces Gedeón comienza, Señor, mire qué tremendo. En vez de resaltar lo que Dios había visto en él, le comienza a reclamar por lo anterior. Y le dije, Señor, ¿y dónde están aquellas promesas que me habías dado? ¿Dónde están aquellas promesas que le dijiste al Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Dónde está la tierra prometida? Y me tienes aquí, Señor. Mira, estoy aguantando hambre, cosecho, pero escondo. Mire, ahí no esconda la cosecha. Muchos quieren multiplicar cosas, pero tienen escondida la cosecha. ¿Por qué la han escondido? Por temor. Entonces Dios los quiere bendecir más. Entonces no esconda la cosecha. Ahora no la vaya a despilfarrar, ¿va? Sino que dígale, Señor, aquí está esto. ¿Qué hago? Entonces no tenga temor. Él es mi estandarte, Él es mi bandera. Él es mi bandera. Entonces, mire, los madianitas destruían los frutos de la tierra. Por eso estaban en cuevas y en cavernas. Se comen las cosechas de los cristianos. Y esto les causaba gran aflicción. ¿Tiene usted una aflicción por alguna situación que está pasando? Entonces dígale, Señor, ¿sabes qué? Hoy sé que tú eres mi estandarte. Que no me voy a preocupar más, porque por nada estemos afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí invocamos al Dios Shalom, al Dios de paz. Ahora, ¿usted tiene paz? Sí, pastor, yo tengo allá yo soy allá en Honduras hay un departamento que se llama La Paz. Yo soy de La Paz, yo soy de Casa de Paz. Sí, pero usted tiene paz. Mire a su vecino así y dígale, ¿tienes paz? ¿Tienes paz? ¿Vives en paz? Hermano, mire, yo a veces le pregunto al Señor, digo, Señor, ¿cómo es que nos traes de Honduras, le pones Casa de Paz a un lugar en conflicto? Porque usted sabe que tenemos un país, gracias a Dios, pues las cosas han menguado.
Pero al igual que acá en Honduras, en Centroamérica, en Venezuela, en todos los lugares hay conflictos, pero lo que les quiero decir es, ¿cuál es la verdadera paz? Sí, porque a veces nosotros solo lo vemos en función de guerra. Sí, obviamente la paz es lo contrario a la guerra. Pero ¿cuál es la verdadera paz? Mantenerse tranquilo a pesar de las circunstancias. Amén. Entonces es no estar afanados. Entonces no nos afanemos, ocupémonos en el Señor. No nos preocupemos, sino que ocupémonos en el Señor, delante de Dios, con toda oración, ruego y acción de gracias. Entonces a veces nosotros solo nos quedamos en la primera y en la segunda, pero no decimos, Señor, gracias, porque a veces no nos gusta la respuesta. Entonces, si la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, entonces tiene que haber una conexión entre el pensamiento y el corazón. Termino acá, en lo que preparan los elementos ahí. Entonces, miren, termino acá. Jehová, en algunos, perdonen mi hebreo fluido y rajado, Roy, creo que es Jehová Roy, es decir, el Señor es mi pastor, pero realmente es su pastor. Salmo 23:1, ahí dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si yo agarro Filipenses, mire hermano, perdone, si yo agarro Filipenses 4:19, que dice que mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si yo le anexo el Salmo 23:1 y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fíjese que uno de mis hijos, el mayor, Alejandro, me mandó algo en relación a esto. Me dice, papá, mira qué interesante, me dice. Mira que en el original me dice, cuando dice nada me faltará, es como una acción continua, me dice. Y no es que no nos va, son dos vías, me dice. La que no nos va a faltar nada en lo material e espiritual, me dice, pero es la mejor, ¿sabes cuál es? Me dice, que Él, me dice. O sea, Él, nuestro Padre, no nos va a faltar. Y cuando yo vi eso, digo yo, wow, Dios, qué tremendo, porque nosotros a veces solo relacionamos a Dios con lo material, pero Dios nos está diciendo en el original ahí, yo dice el Señor esta mañana, no te voy a faltar. Entonces, donde vayamos, lo que hagamos, donde estemos, lo que establezcamos y Dios nos permita desarrollar, ahí va a estar Él. Pero entonces, ¿sabe cuál es la puerta? Déjelo entrar. Porque dice la palabra en Apocalipsis, y termino acá, dice que cuando el Espíritu le habla a las iglesias, le dice, ¿sabes qué? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces dejemos entrar al Señor para que Él realmente sea nuestro pastor. Y termino aquí, Isaías 58:11, en lo que Javi... no, quédate ahí, Javi, porque yo sé que tú tienes también, al igual que todos, necesidades, yo voy a poner música acá. Entonces, Isaías 58:11 dice, Jehová te pastorará siempre. Gracias. Jehová te pastorará siempre. Y en las sequías saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos y serás como un huerto de riego. No más madianitas ni amalecitas, hermano. Nuestra vida es un huerto que va a dar fruto. Nuestro matrimonio, nuestra familia es un huerto que va a dar fruto. Y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Miren, me he tomado el tiempo, hermano, y perdone que tal vez sí me he excedido, pero hoy es un día muy especial. Miren, nos vamos a sentar a la mesa. Antes de sentarse a la mesa, les quiero aclarar algo. ¿Quiénes pueden participar de la mesa del Señor? Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Yo con respeto digo esto porque hay otras organizaciones religiosas que no permiten, si la persona no es bautizada, que no tome la Santa Cena. Por lo menos en Ebenecer lo hacemos de esta manera. ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena? Todo aquel que tiene a Cristo en el corazón. ¿Y qué vamos a hacer al momento de recibir el pan y el vino? En este caso es un jugo de uvas. Lo que hacemos es, dice la palabra, Lamentaciones 3:40, dice, escudriñemos nuestros caminos y revisemos y volvamos al Señor. Primera de Corintios, creo que es 15, dice que nosotros, examínese cada uno a sí mismo. Entonces, cuando usted reciba del pan y el vino, o del jugo de uvas, perdón, lo que tiene que hacer es examinarse, pero no para condenación, sino para una oportunidad y decirle, Señor, gracias, porque en Cristo hay perdón. Y tal vez, perdone, lo voy a ejemplificar así de una manera rápida. José y Javier, vengan, por favor. Entonces, miren, aquí, póngase aquí paradito, cerrale ahí para que se vea bien. Entonces, cuidado ahí. Miren, ok, yo voy a hacer
yo voy a hacer el pecado. Perdón, Señor, no me ministro con eso. Yo voy a hacer el pecado. José es Cristo y Javier es el Padre, con respeto, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Viene Cristo y ya no me abrazas. Digo, Entonces, viene Cristo y lo que hace es que se lleve el pecado. O sea, Él lo lleva adentro. Entonces, el Padre sabe que yo soy un pecador. Podemos ser nosotros los que nos ven. Entonces, ¿qué pasa? Mira el Padre allá. ¿Me miras, Javier? ¿Verdad que no? Pero vos sabés, el Padre sabe que yo existo. Pero el Padre no me mira. Bueno, y no me mira también porque este José es muy grande, ¿verdad? Entonces, no me mira porque me ve a través de Cristo. Entonces, Cristo se pone por mí. Eso es la Santa Cena. Ya, gracias, hijo. Esa es la Santa Cena. La Santa Cena es que, honestamente, hermano, no calificamos, ni su servidor, decepciónese de mí. No calificamos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Cristo, como yo tengo a Cristo en mi corazón, yo estoy en Cristo, entonces Cristo se pone por mí. Entonces, ¿qué hacemos? Cada vez que tomemos del pan y comamos comamos del pan y tomemos del vino, decía el Señor, hacedlo en memoria de mí. Entonces, cuando usted tome el pan y el vino o el jugo de uvas, no sé por qué digo vino siempre, porque ahí dice en la palabra vino. Entonces usted medite y dígale, Señor, gracias, perdóname. Entonces examinemos lo que tenemos y nos apartamos y vamos a recibir perdón en el nombre de Jesús. En lo que usted recibe ahí el pan y el vino, hermano, perdone que tal vez en el nombre de Jesús cierre sus ojos en lo que usted recibe el pan y el vino en el nombre de Jesús. Miren, el rema de esta mañana, hermanos, era: no sé qué Dios necesitamos. Obviamente es un solo Dios, ¿verdad? No quiero generar confusión. Es un solo Dios, un solo Padre. Dice, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, esta mañana todos necesitamos de una u otra manera, todos tenemos necesidad. Pero tal vez hemos estado orando mal, tal vez hemos estado pidiendo, quizás necesitamos sanidad y solo decimos, Señor, ayúdame. No, invoquemos al Dios que sana. Si necesita provisión, invoquemos a Jehová Jireh, que es el Dios que provee. Si necesitamos sanidad, invoquemos a Jehová Rafa, que es el Dios que sana. Si necesitamos tener ese estandarte, es decir, el que pelea por nosotros, invoquemos a Jehová Nisi. Ahora, le aclaro algo: cuando digo invoquemos a Jehová Nisi, Jehová Jireh o Jehová Rafa, es el mismo Dios, pero en la faceta. Por ejemplo, si necesitamos paz, digámosle, Señor, sé tú mi Dios, Shalom, en esta mañana. Si necesitamos que Él sea nuestro pastor, digámosle, Señor, sé tú mi Dios, Roy, o mi pastor. Si tenemos algunas batallas, estas no se las di, solo escúchelas ahí. Si tenemos algunas batallas, digámosle, Señor, sé tú mi Dios, Sabaoth, el que pelea toda batalla por mí. Y si necesitamos justicia, fue la última, digámosle, Señor, sé tú mi Dios, Sidkenu, es decir, aquel que hace justicia. Cristo nos hace justicia en el nombre de Jesús. ¿Qué hacemos? Pues ahí en lo que usted está meditando en su corazón, con sus ojos cerrados, mire, examínese. No es ni su esposo ni su esposa, es usted. Es usted con el Señor, nadie más. Ni yo por usted, es usted con el Señor. Dígale, Señor, aquí estoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Carreras del futuro a precios del... En el nombre de Jesús. Dígale, Señor, en esta mañana te doy gracias, Padre. En el nombre de Cristo queremos pedirte, Señor, en esta mañana. Hay un ambiente hermoso en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Piense un momento. ¿Se equivocó? Esta es una oportunidad para decirle, Señor, aquí estoy. Necesita sanidad, necesita librar una batalla, necesita que el Señor sea su pastor, necesita paz, necesita que le hagan justicia. Miren, no pida justicia, pida misericordia. Que en esta mañana, hermano, que en esta mañana
El Señor sea propicio a nosotros. Miren, dice la palabra que para nosotros como pueblo no había oportunidad. No había oportunidad. Pero un día, mire, algo nos vio el Señor, algo vio en nosotros, algo vio en Colombia, algo vio en su familia, algo vio en los que nos ven hasta donde llegue esta señal. Y tal vez no había oportunidad, pero Dios vio algo más que tal vez nosotros aún en este tiempo no vemos. Mire, yo siempre le he dicho, si Dios lo escogió, es porque algo le vio. Usted es de valor, hermana, usted es de valor para el Señor. Hermanos, somos de valor para el Señor. Si Dios en su infinito amor dice que tomó a su único hijo, a Cristo, y dice que lo dio por nosotros, hermano, ¿qué valor tenemos nosotros para el Señor? Que Él lo dio todo por nosotros. Así que en esta mañana yo quisiera pedirle al Señor, en el nombre de Jesús, que venga sobre ustedes un espíritu de revelación, pero que antes de ese espíritu de revelación venga ese espíritu de arrepentimiento, para que podamos decirle: Señor, me equivoqué, perdón, Señor, tal vez no actué mal, tal vez he prestado mi corazón para cosas que a ti no te agradan, Señor, perdón, porque he estado luchando con vicios, con situaciones que solo tú conoces. Pero en esta mañana, que ese Dios que necesitamos, tal vez necesita sanidad. Esto es por fe, hermano, que en el nombre de Jesús, el Dios sanador, venga sobre usted. Que ese Dios sanador vaya hacia allá donde está mi mamá, Señor, en el nombre de Jesús. Sánala, Dios, sana a aquellos que necesitamos sanidad, Señor. Sana corazones, sana nuestra vida, sana el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestros nietos, Señor, aún de nuestros padres, de nuestros hermanos, Señor, sana nuestro corazón. Padre, tú eres un Dios de pactos y hoy nos vamos a sentar a la mesa para renovar ese pacto. Y es un pacto con mejores condiciones. Tú eres nuestro Dios, eres un Dios de cerca. Nosotros somos tu pueblo y tú eres nuestro Padre. Ese es el mejor pacto que nosotros podemos tener. Señor, tal vez estamos librando batallas, tal vez no nosotros, pero sí nuestros hijos, nuestros familiares. Señor, que en el nombre de Jesús, el Dios de los ejércitos, pelee nuestras batallas. Nosotros nos ponemos la armadura, Señor. Señor, en esta mañana nos hemos sentado a la mesa, o nos vamos a sentar a la mesa. Cuando Cristo estableció su ministerio y comenzó a desarrollar, el apóstol o Juan el Bautista decía: he ahí el Cordero de Dios, he ahí el Cordero de Dios. Y cuando Cristo llega y dice: el reino de Dios ha llegado a este lugar, en esta mañana el Señor nos dice: el reino de Dios ha llegado a su vida, el reino de Dios ha llegado a este lugar. ¿Cómo me necesitas?, dice el Señor en esta mañana. Y piense un momento, antes de comer el pan, antes de comer y de tomar el jugo de uvas o el vino, digámosle: Señor, yo te necesito de esta manera. ¿Cómo me necesitas?, dice el Señor en esta mañana. Necesitas al Dios que pelee tus batallas, necesitas al Dios que sea tu pastor, necesitas al Dios que te traiga paz, necesitas al Dios que te provea, necesitas al Dios que quite todo enemigo que se ha levantado, cualquier gigante que sea derribado. ¿Qué necesitas en esta mañana? ¿Necesitas libertad? ¿Necesitas paz? ¿Necesitas consuelo? ¿Necesitas señales? ¿Qué necesitas esta mañana? Cristo un día se paró y dijo: Padre, sé que todos te han fallado, sacrificio y ofrenda no te agradaron, prepárame un cuerpo. Y un día en Filipenses dice que el Señor, siendo Dios, el Señor Jesucristo siendo Dios, dice que se despojó a sí mismo y no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces dice que tomó forma de hombre y murió en una cruz para darnos vida eterna, para darnos vida eterna. Miren,
el cuerpo de Cristo, el pan que usted tiene en su mano derecha. Cuando Él se sentó con sus discípulos, les dijo: he anhelado tomar de la cena con ustedes. Así que en esta mañana el Señor nos dice: he anhelado sentarme contigo. ¿Sabe? Yo percibo que muchos de nosotros ya días no nos sentábamos a platicar con el Señor. En el nombre de Jesús, tome el pan en su mano derecha. Si usted tiene ahí, tome el pan en su mano derecha. Dice la palabra que la noche en que el Señor fue entregado, dice el apóstol Pablo: como fui enseñado del Señor, tomó el pan en su mano derecha y les dijo el Señor a sus discípulos, como nos dice esta mañana: este es mi cuerpo. ¿Sabe? Este cuerpo, este pan que representa el cuerpo, fue molido, fue, hermano, 39 azotes, tantas cosas que el Señor dice que cuando miramos Isaías, dice que Él se llevó toda enfermedad en este cuerpo. Entonces esto es por fe, hermano, que en el nombre de Jesús usted reciba revelación al Dios que necesita esta mañana. La soberanía de Dios se manifiesta en diferentes maneras. Su naturaleza es rica, una naturaleza extraordinaria. Que en el nombre de Jesús, dijo el Señor, cada vez que comieres de este pan, lo hicieras en memoria de mí, en memoria de mi nombre, en memoria de aquel que esta mañana te dice: así como me necesites y de acuerdo a tu fe, te sea hecho. Comamos del pan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Coma del pan ahí tranquilamente. Dígale: Señor, gracias. Gracias, Dios. Algo viste en mi vida. Reciba sanidad, reciba liberación, reciba restitución. Reciba en el nombre de Jesús victoria sobre cualquier gigante, reciba provisión, reciba justicia, reciba paz. De la misma manera, dice el Señor, tome la copa de vino o la copa de jugo de uva en su mano derecha. Cuando se sentó con sus discípulos, el Señor Jesucristo dijo: este vino representa mi sangre. Mire, usted cuesta, su valor es la sangre de Cristo derramada en una cruz. Ese es su valor. Y cada vez que lo hicieres, dijo el Señor, hacedlo en memoria de mí. Mire, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, solo el que no se confiesa. Así que en esta mañana, como ya hemos hecho y hemos examinado nuestro corazón, digámosle: Señor, que en el momento, hermano, hermana, aún los que nos ven, que tomemos de esta copa de jugo de uva o de vino, la genética divina se haga una con nosotros, para que en el nombre de Jesús podamos ser sanos, libres, podamos tener victoria sobre cualquier batalla, podamos tener paz, podamos tener justicia, podamos entender de que Él es nuestra presencia, Él es nuestro estandarte, pero sobre todo Él es nuestro proveedor, pero que Él es nuestro pastor. Bebamos de la copa del Señor. Señor, hoy renovamos nuestras fuerzas, renovamos el pacto, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, gracias por estas familias. Gracias por los milagros, señales, prodigios y todo lo que vas a hacer en ellos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, cantemos. Cantémosle al Señor, hermano. Que usted se pone de pie para cantarle al Señor y quedar despedidos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Una vez más, Dios de pactos, que guardas tus promesas,
serás mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Señor, reconocemos que todo lo que nos has prometido, Señor, aún cosas que no hemos visto, las veremos, Padre, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Que no nos falte, Señor, tu presencia, que no nos falte tu amor, tu gracia, tu misericordia, y que en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana nos vamos con victoria, y que, Señor, esta semana sea una semana productiva, que podamos cerrar bien el año y que comencemos un año con mejores expectativas. El mundo dice otra cosa, Señor, pero tu iglesia, nosotros seremos guardados. Señor, líbranos de todo lo que va a acontecer en el mundo, Señor. Te ruego por estos jóvenes, por estos niños, por cada uno de nosotros, Señor, como familias, que nos lleves con bien, que en el nombre de Jesús, Señor, rechazamos, renunciamos a todo contraataque del enemigo, Señor. Toda situación que el enemigo quiera llegar sobre nosotros no va a poder hacerlo, Señor. Gracias, Padre, nos vamos en paz y en bendición, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por este momento. Llévanos con bien a casa, que podamos disfrutar nuestra familia, que podamos ser felices, Señor, mientras tú no vengas, Dios, que seamos felices, sobre todo con tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hermanos, gracias.